Seguimos con nuestro estudio del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, la primera parte del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y llegamos al versículo 17 hasta el versículo 20. Dice: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora es interesante porque los discípulos, escuchando este discurso, de hecho hasta ahora han estado pensando: ¿cuándo va a hablar de la ley? ¿Cuándo va a hablar de la ley? ¿Cuándo va a hablar de la ley? Porque ha hablado de bienaventurado, tal, son sal de la tierra, son luz del mundo. Pero ¿cuándo va a hablar de la ley? Ansiosamente habría estado anticipando este momento. Entonces, cuando ya llega y dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, ellos estaban: oh, ya, es hora, ya, por fin ha llegado al punto, ya ha llegado al grano. Pero es interesante porque va defendiendo la ley y de ahí hace una declaración increíble, espantosa, incluso para los quienes estaban escuchando en ese entonces. Cristo dice: no he venido para abolir, sino para cumplir. Es su propio sermón, es su propio estudio, pero Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios, de la ley de Moisés, dado a Moisés en el monte Sinaí. Cristo es la plenitud de las promesas de esa ley. En Juan capítulo 1 dice que hemos recibido gracia sobre gracia, porque antes teníamos la ley, pero ahora tenemos la realidad de la gracia en Cristo Jesús. Esa es la grandeza de la ley de Dios. No cambia nada. No fue botada a un lado para nada, sino Cristo cumplió la ley perfectamente. Muchos piensan que somos salvos porque Cristo vino y murió en la cruz. Y efectivamente eso es, podríamos decir, el punto crítico de la salvación, porque nos quitó nuestro pecado. Pero Cristo no nos podría dar un lugar en el cielo si simplemente nos quita el castigo. Nos tuvo que declarar perfectos y justos ante la presencia de Dios. Entonces Cristo vino y tuvo que vivir una vida perfecta, de obediencia perfecta, para satisfacer la demanda de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo hizo eso? Por cumplir la ley perfectamente. Pero de ahí Jesús va defendiendo la ley entonces. Primero dice: mira, yo he venido para cumplir la ley, que es una sombra, un presagio increíble hacia su obra redentora, pero en versículo 18 y 19, Él defiende la ley y dice: mira, no puedes quitar ni una letra, ni una tilde, ni un acento, ni una marca de puntuación. No puedes quitar ningún mandamiento, porque si quitas algo, serás pequeño ante Dios. Pero si guardas la ley, serás grande en el reino de los cielos. Y hasta ahora probablemente la gente está escuchando y piensa: wow, qué bacán, gloria a Dios, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hay que vivir conforme a la ley. Pero Jesús de ahí dice algo muy interesante, que habría dejado
sus oyentes con boca abierta, atónitos. En versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos la tendencia, debido a las películas que vemos, bueno, por leer la misma Biblia también, tenemos esta tendencia a pensar o sentir que los fariseos eran hombres muy malvados. No, en las películas sobre Jesús vemos que, de hecho, vemos a ellos como son muy legalistas, son malvados, solo quieren matar a Jesús. Y hombre Jesús está haciendo cosas increíbles. Mira, había alrededor 4,000 fariseos y escribas en el tiempo de Jesús que enseñaban sobre la palabra de Dios. Vemos que unos ciertamente llevaron a Jesús a la cruz, otros llegaron a conocer la vida eterna por medio de Jesús. Pero el punto es que en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas eran los héroes de la fe. Durante este tiempo, la región donde vivía Jesús, que se llamaba Judea, estaba bajo el reino del Imperio Romano. Y unos años antes de que ni llegaron los romanos a ese territorio, habían sido conquistados por la cultura griega. Y la gente empezaba a mezclar su religión con las tradiciones y creencias griegas. Y empezaron de nuevo a torcer la palabra de Dios. Lo que antes en el Antiguo Testamento había causado que juicio cae sobre el pueblo. Entonces hubo un grupo de hombres que dijeron, tenemos que proteger la palabra de Dios. Tenemos que enseñar al pueblo a guardar la palabra conforme a la palabra, no la cultura griega, no la cultura de estos paganos. Y formaron un grupo, un gremio, podríamos decir, de maestros, que eran religiosos, enseñaban la palabra, pero también tuvo un aspecto político de defender su cultura contra la cultura griega. Este grupo eran los fariseos. En realidad, los fariseos hicieron una tarea noble inicialmente por defender la palabra. Pero en el transcurso de los años empezaron a desviar de la verdad de la palabra, el corazón de la palabra, y se volvieron más políticos que espirituales en realidad. Y ya cuando llegó Jesús a la tierra, sinceramente lo que enseñaban era una carga sobre el pueblo, pero el pueblo seguía teniendo mucho respeto. No es que el pueblo sufría bajo ellos, vieron a ellos como héroes que defendían el pueblo. Y Jesús dice, si tú no eres tan justo como ellos, no vas a entrar el reino de los cielos. Alguien escuchando eso habría pensado, wow, entonces ¿quién puede ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Ellos son los más justos que tenemos. Ellos defienden a la palabra, enseñan a la palabra, guardan la ley perfectamente. En mi opinión, digamos, en ese entonces eso es lo que veían que Jesús va a desmentir en un rato. Pero de hecho habrían quedado pensando, ¿quién entonces puede ser salvo? Y Jesús está preparando su discurso, está haciendo una introducción, ahora a enseñar sobre la ley. Él defiende la ley, dice, no puedes quitar nada de la ley, no puedes cambiar nada de la ley, y más bien tienes que guardar la ley mejor todavía que estos fariseos, que estos escribas. Y está preparando el escenario para exponer sobre la ley y sobre las enseñanzas que los fariseos habían torcido, los maestros de la ley en ese entonces habían torcido. Él va a decir, no. Yo defiendo la ley. Tú realmente no. Y yo voy a
explicar realmente de qué se trata el corazón. Jesús en los siguientes versículos va a desmentir un montón sobre las enseñanzas de los fariseos. Pero empieza por decir, ustedes no pueden cumplir la ley, porque tienes que ser más justo aunque los héroes que te han enseñado la ley. La única persona que realmente puede cumplir la ley soy yo, Cristo. Porque no he venido para abolir la ley, sino cumplirla. Porque yo soy gracia sobre gracia. Yo soy la plenitud de la promesa hecha a Moisés. Entonces no piensen que yo estoy aquí para decir, oh, lo que te han enseñado está mal. Hay que descartar eso. No. Yo les voy a enseñar realmente cómo sí se puede cumplir la ley, que es por medio de mí. En este discurso, que se trata del carácter del cristiano, vamos a ver que los justos viven por fe, no por la ley, porque nuestra fe en Jesucristo, quien sí cumplió la ley, es la única manera que podemos llegar a cumplir todo. Que podemos guardar la ley, enseñar la ley y cumplirla con una justicia que supera los escribas y los fariseos. Solo por medio del cumplimiento de la ley en Jesucristo. Y esto vamos a explorar cómo Jesús desarrolla esa enseñanza en los siguientes pasajes.